Y para hablarnos sobre la esclerosis múltiple, sus causas, implicaciones y diagnóstico, me acompaña el doctor Felipe Vega Boada. Él es neurólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y especialista de la Fundación Médica Sur. Muchas gracias, doctor Vega, por estar en la línea de la salud. Es un verdadero gusto estar con usted, Lolita. Gracias, doctor. Empecemos por explicar qué es exactamente la esclerosis múltiple, doctor. Con mucho gusto. La esclerosis múltiple pertenece a un grupo de enfermedades conocidas como autoinmunes y se caracteriza por producir un gran proceso de inflamación aguda y de desmielinización. Aquí vamos a encontrar algunos términos, que es autoinmune. Autoinmune consiste en la aparición de anticuerpos que en una forma inicial salen a atacar algún ente nocivo, como una bacteria o un virus. Un invasor. Un invasor habitualmente nocivo, y después de que terminan esta actividad, se confunden y comienzan a atacar al cuerpo, a las partes sanas del cuerpo. Entonces ejerce una actividad autoinmune equivocada. Y esto es la esclerosis múltiple. Las enfermedades autoinmunes, doctor, ¿es como si el cuerpo se volviera alérgico a sí mismo? Exactamente, es como una especie de una alergia exagerada a muchas cosas. En este caso, el blanco equivocado es la mielina que está en las neuronas, sí. Pero las enfermedades autoinmunes atacan a prácticamente todo el organismo y hay muchísimas categorías de enfermedades autoinmunes. Sí. La mayoría de las enfermedades reumatológicas son enfermedades autoinmunes que afectan el cartílago, afectan el hueso, afectan en ocasiones del músculo, y prácticamente todos los órganos están como blanco de autoinmunidad. ¿Y todos tienen que ver con el virus de la varicela, del herpes, o solamente la esclerosis? La esclerosis múltiple, una de las hipótesis es que esta familia de virus sean los desencadenantes del fenómeno autoinmunitario equivocado. ¿Y si uno está vacunado contra la varicela o contra estos virus, sirve de algo? Probablemente tenga una protección, pero estamos hablando nada más de una cepa de una vacuna. Hay miles de virus de la misma especie, entonces podríamos tener una inmunidad para cierto tipo de virus, no para todos. ¿Qué tan grave es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple, yo comenzaría diciendo lo que es una enfermedad que tiene varias características clínicas de presentación. Tengo yo varios años ejerciendo la medicina y en mi época, hace 20 años, cuando estaba terminando mi formación, era una enfermedad rara y en general una enfermedad que afectaba poco a la población mexicana, poco en cantidad y poco en severidad. Pero con el paso de los años vemos que esto se va modificando y ahora vemos esclerosis múltiples muy devastadoras. ¿Y a qué se debe esto? Seguramente son factores ambientales, factores infecciosos, características personales del individuo, características genéticas. Yo creo que es una gran cantidad de situaciones que se van modificando en la persona, en el medio ambiente, y hacen que estemos un poco más predispuestos a esta enfermedad. ¿Hay cura para la esclerosis múltiple? Podría decir que no hay cura, en el sentido de que si yo le doy algún tratamiento, usted nunca más va a tener un brote y lo que tiene se va a remitir. No, no existe eso. Lo que existe son modificadores de la enfermedad que hacen que usted pueda tener una evolución más lenta, que se controle, en los casos ideales que se detenga la progresión de la enfermedad. Cuando ya hay una secuela neurológica, por desgracia, muchas de las neuronas, cuando sufren un daño axonal, ya no pueden recuperarse y el daño va a quedar en forma permanente. Si se encuentra en etapa temprana, doctor, ¿es más fácil controlarla? Por supuesto. Hay una teoría muy bien estudiada en la actualidad que mientras más temprano se trata la esclerosis múltiple, mejor va a ser la evolución del paciente. A un paciente que tenga esclerosis múltiple, que lo detectamos en sus brotes iniciales y no lo damos tratamiento, es prácticamente altísima la probabilidad de que ese sujeto en 15, 20 años tenga una enfermedad invalidante. Mientras que si tratamos al enfermo desde las etapas muy tempranas, vamos a tener una persona funcional probablemente durante toda su vida. ¿Las personas se mueren de esclerosis múltiple? Hay una forma maligna, sobre todo esta forma que se llama progresiva primaria, que tiene un comportamiento un poco más agresivo que las demás y es evolutiva, lentamente evolutiva, y el enfermo en la mayoría de los casos no muere por la enfermedad,
muere por las complicaciones. Esas complicaciones son ya muy fáciles de atrapar en un enfermo que tiene un estadio neurológico muy avanzado, que está postrado, que está paralizado, adquiere fácilmente neumonías, infecciones, lesiones de la piel y prácticamente el enfermo muere por las complicaciones. Doctor Vega, ¿la esclerosis múltiple puede ser hereditaria? Hay una predisposición familiar, no es muy alta, sin embargo se observa que la gente que tiene familiares con esclerosis múltiple tiene un poquito más de riesgo que la gente que no tiene esclerosis múltiple. Doctor Vega, ¿cómo nos podemos dar cuenta de los primeros síntomas de la esclerosis? ¿Cuáles son? Uno de los síntomas clásicos es la pérdida de la visión de un ojo. Una pérdida que se inicia en forma rápida, disminuye la agudeza visual, en 24 horas puede llegar a la ceguera. Pero curiosamente, en el paso de los siguientes días y semanas se va recuperando en forma espontánea. Y le decía que esto es anecdótico porque ha sido sujeto a que la gente piense en los milagros. Imagínense, se queda ciego y hay alguna gente en ocasiones se ha quedado ciega de los dos ojos. Y recupera la vista. Recupera la vista y dicen, pues esto es un milagro. No, esa es la evolución natural de la esclerosis múltiple. Esta forma de aparición de un síntoma clínico neurológico da origen a la aplicación del término remisión y recurrencia. Es decir, viene un brote, el término específico es un brote de esclerosis múltiple y luego viene la remisión. Y en la mayoría de los casos, 60-70%, los sujetos tienen este patrón de presentación, aparece un brote y remiten. Ahora, es ideal que el brote remita en forma total, que no deje ningún grado de secuela. Y para esto hay que dar un tratamiento también temprano. Ahí entra el uso de los esteroides en altas dosis con el paciente hospitalizado y es como apagar un incendio que está en su esplendor. Si logramos apagar este incendio, estamos prácticamente extinguiendo la enfermedad y limitando el daño. Si no lo hacemos esto en forma temprana, este incendio puede dejar una secuela y puede dejar alteraciones visuales permanentes. Hablo de alteración visual, pero así como se afecta el ojo, puede afectarse la movilidad de un brazo, el equilibrio, a veces un dolor facial, un dolor de cara, una sordera súbita o un zumbido, un ruido súbito, una parálisis de una extremidad. Hay casos mucho más dramáticos en donde se afecta la médula espinal. La médula espinal es un centro vital porque ahí pasa prácticamente todas las conexiones hacia las partes inferiores del cuerpo. Y si se lesiona la médula espinal, podemos tener incluso grados severos de paraplegia. Si tengo yo una placa desmielinizante en el cuello, el paciente puede quedarse parapléjico, sin control de esfínteres, en fin. Pero eso se tiende a recuperar, insisto. En la forma primaria progresiva no existe este patrón de incendio súbito. Existe una forma lentamente progresiva. El paciente no siente muchos cambios con el día a día, pero cuando lo evaluamos un año después, vemos que hay un cambio enorme. Cuando lo evaluamos 3 años después, vemos que el paciente probablemente ya está en silla de ruedas. Sí. Entonces, esa es la situación, que la forma primaria progresiva es una forma que nos puede hacer equivocar y puede darnos errores en el diagnóstico. Mucha de la gente que tiene esclerosis múltiple pasa por paciente psiquiátrico. Creen que está fingiendo. Como apareció un fenómeno de debilidad del brazo, de la pierna, y se desaparece en forma espontánea, dicen, pues claro, inventó. Es un síndrome conversivo. O sea que no existe una prueba clínica. Sí, yo puedo decir que en la actualidad tenemos todas las herramientas para diagnosticar en forma muy temprana, muy acuiciosa. Doctor Vega, ¿qué tanto afecta a la familia, a los familiares, muchísimo, el paciente con esclerosis múltiple? Sobre todo si es una esclerosis múltiple de las formas primarias progresivas o si entre brote y brote va quedando una secuela. Desgraciadamente es una enfermedad que devasta no solo al paciente, sino también a la familia. Es una enfermedad que afecta a la gente en la etapa más productiva, suele afectar de los 20 a los 40 años, es la mayor incidencia. ¿Por qué a esa edad, doctor? Seguramente porque su sistema inmunitario está muy fuerte, muy sólido, muy fuerte y probablemente también con tendencia a cambios. Afecta a la gente en su más alta capacidad productiva. ¿Las facultades mentales también se afectan? En forma lentamente progresiva. Probablemente no es de las cosas que se afecta como brote, como una gran explosión negativa.
esto se va afectando poquito a poco. En estudios que se hacen al paciente cuando llega en su primer brote y pasan los años, 10, 15 años después, se ven cambios en su cerebro muy importantes y esos cambios básicamente son atrofia cerebral. Es decir, hay un daño prácticamente de todo el cerebro, de todo el sistema nervioso, que a la clínica va de la mano con alteraciones cognitivas, con problemas de memoria, con problemas de ánimo, con problemas prácticamente en toda la esfera neurológica. Doctor, usted habla de brotes. ¿Quiere decir que la esclerosis va y viene? Sí, esta es una de las formas, diría yo, y afortunadamente la más frecuente. Un brote es la aparición aguda de un síntoma neurológico que luego tiende a remitir. Este brote se presenta habitualmente 3, 5, 7 días. Después de este gran pico neurológico agudo, viene una fase de disminución de los síntomas y de recuperación de las funciones neurológicas. Esto en forma global se denomina un brote. La fase de la recuperación sería la remisión. Entre brote y brote puede pasar un tiempo más o menos conocido o a veces totalmente desconocido, pero habitualmente la persona con esclerosis múltiple tiene 1 o 2 brotes por año. Por último, doctor Vega, yo quisiera que le diera un mensaje a nuestro público. Sí, con mucho gusto. Desgraciadamente en nuestras instituciones de salud, por sobrecarga de trabajo, a veces llega un paciente a un servicio de urgencias, hacen un diagnóstico más o menos superficial, pero no hacen estudios a profundidad. Un estudio a profundidad perfectamente puede identificar y diagnosticar esclerosis múltiple. Y es muy importante que alguien que tenga esclerosis múltiple se someta a un tratamiento precoz. Esto evitará que su enfermedad progrese y que sea una enfermedad devastadora desde el punto de vista físico, mental, económico y familiar en el contexto global.